Dale, dale. Entonces, nosotros tenemos aquí un vector que además de tener dirección va a tener un sentido. Y además de tener un sentido va a tener un módulo o magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la medida, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente aquí nos va a decir que esto mide, digamos, 3 metros, que mide 3 kilómetros. ¿De qué va a depender? Va a depender de lo que represente ese vector. Ahora el sentido. ¿Qué sentido va a tener? Va a tener el siguiente. Va a depender de cómo yo dibuje el sistema de referencia. Entonces, si yo hago un sistema de referencia acá, entonces este sentido va a ser el norte, el sur, el este y el oeste. El sistema de coordenadas que nosotros conocemos, norte, sur, este, oeste. Ahora, el vector no siempre va a ir directamente hacia el norte, no siempre va a ir directamente hacia el sur, ni siquiera al oeste ni al oeste. Puede ser que tenga esta dirección. Si yo dibujo un vector en esta dirección, acá, ¿qué sentido le daría? Yo puedo decir que está en el noreste. No puedo mencionar que está en el este-norte, sino que en el noreste. Entonces, un vector, aparte de su dirección, que la dirección va a ser esto de aquí. Supongamos que la dirección que me dan es esta de acá. Y que aquí son 40 grados. Entonces, esos 40 grados sería la dirección. El sentido, yo voy a decir que el sentido es noreste. Primero se menciona el norte, después se menciona el este o el oeste. Entonces son 40 grados noreste. Ahora, ¿qué magnitud o módulo va a tener? Si yo mido esto y yo mido que aquí hay 1, y aquí hay 2, entonces yo puedo decir que esto mide 2. ¿Qué unidades? No sé todavía. Pueden ser 2 metros. ¿Verdad? Que eso mide 2 metros. Ahora ya tengo las 3 componentes. Dirección, magnitud y sentido. Un vector entonces tiene 3 componentes. Magnitud, dirección y sentido. Ahora, esos vectores, ¿cómo se nombran? Se nombran así. Así como está escrito ahí, con una letra mayúscula acá y con una flecha arriba. Así. Eso indica que es un vector. Entonces ese es el vector A. ¿Y por qué se dice que va desde un punto A hasta un punto B? Porque este es el punto A, este sería el punto de inicio y este sería el punto B. Ahora, esa flecha, a diferencia de la gráfica que nosotros hemos hecho de funciones polinómicas, esa flecha no significa que va hacia el infinito, no. Esa punta de flecha indica nada más el sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ese vector tenga la punta de flecha ahí a que la tenga aquí. Porque si la tiene aquí, entonces el sentido ya no sería noreste. Si lo expresamos acá en el plano cartesiano, entonces nos quedaría dibujado de la siguiente manera. Nos quedaría hacia acá. Entonces ya no va hacia el noreste. ¿Hacia dónde va, Hamilton? ¿Hacia dónde cree usted que va? Eh, ¿Cuál sería el sentido de ese vector que acabo de dibujar? Suroeste. Suroeste. Okay, correcto. Primero se menciona el sur y después se menciona el este o el oeste. Así como en el otro, primero se menciona el norte y después el este o el oeste. Entonces ese sería sur oeste. Ahora, ya que tengo claro que es un vector, cómo se dibuja, cuáles son las partes, entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a aprender
a sumar o a restar vectores. ¿Cómo voy a sumar vectores? La suma de vectores se hace de la siguiente manera. Digamos que yo tengo el vector A y el vector B. ¿Qué dirección tiene el vector B, Hamilton? Siempre dirigiéndome con la de la norte, sur, este y oeste. ¿Va? Sí, siempre. Entonces es para el este ¿Cuál sería? o, o este o oeste. Noroeste. 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 Ok, así. ¿Y el A? ¿El A qué dirección tendría? Eh, sureste. No. Sur es y va para Es abajo. para abajo. ¿Va? Sí, sí, Ajá. sí. Noroeste. Noreste. Ajá, sí, sí, así. Bueno, tengo uno que va al noreste y otro que va al noroeste. Ahora, ¿cómo voy a sumar esos vectores? Voy a tomar como referencia 3 puntos, A, B y C. ¿Y cuáles serían esos puntos aquí? Esos puntos aquí serían los siguientes. Veamos. Este sería el punto A, donde comienza el vector A. Y este sería el punto B, donde termina el vector A. Ese mismo punto B va a ser donde comienza el vector B. Y el punto C sería donde termina el vector B, aquí. Por eso dice que tomo como referencia 3 puntos. Ahora, el vector A, como dice ahí, va de A hasta B. Es lo que dice aquí. El vector A va de A hasta B, así. El vector B va de B hasta C, así, como dice acá. El vector B. Entonces, quiere decir que esto nos quedaría así. Dibujo el vector A desde un punto de referencia. Es más, aquí yo puedo dibujar un plano cartesiano. Aquí yo puedo dibujar esto. Puedo dibujar un plano para tomarlo como referencia y saber cuál es el norte, saber cuál es el sur, saber cuál es el este y saber cuál es el oeste. Entonces, dibujo el vector A. ¿Cómo voy a dibujar el vector A? Bien, yo me guío por la cuadrícula que está ahí. Es 2 cuadros hacia la derecha, un cuadro hacia arriba. 2 cuadros hacia la derecha, un cuadro hacia arriba. Si yo lo hiciera con regla, entonces dibujaría 2 centímetros hacia la derecha, 1 centímetro hacia arriba. Y al dibujar eso, entonces esto indica que el punto donde comienza el vector sería aquí. El punto donde termina el vector sería aquí. ¿Y de dónde saco esa medida? La saco de acá, que A es 2 cuadritos hacia la derecha y un cuadrito hacia la izquierda, entonces aquí. A partir de ese punto, voy a dibujar el vector B. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Si usted ve aquí, es 3 cuadritos hacia arriba, 1, 2, 3, 3 cuadritos hacia arriba, 1 hacia la derecha, 1, entonces dibujo 1, 2, 3 hacia arriba, 1 hacia la izquierda, 1 hacia la izquierda, entonces aquí termina el vector B y ahí dibujo el vector B. Ahora, ¿cuál sería la sumatoria entonces del vector A más el vector B? ¿Cuál sería la suma de eso? Bien, 1 desde donde comienza el vector A hasta donde termina el vector B. Y nos quedaría así. Y ese sería el vector resultante. Y ahí dibujo la punta de flecha acá. Y esa sería la forma de sumar vectores. A y B. Ajá. Esa sería la suma A y B. No sé si le entendió esa parte.
Ahí, profe, más o menos, pero poco a poco se va entendiendo. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos a ver. Dale, profe, dale. Siguiente, dice. Voy a borrar esto primero. Dice, AC corresponde a la sucesión de los desplazamientos representados por A, B y C. Entonces, AC es el vector resultante. El vector que va desde el punto A hasta el punto C. Y es la sumatoria de A hasta C. Y usted lo puede ver así. Usted lo puede ver más fácil de verlo como que alguien caminó 2 kilómetros en esta dirección. Aquí. Y caminó 3 kilómetros en esta dirección. ¿Cuánto caminó en total? Caminó esta cantidad, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser 5. Nosotros ya sabemos cómo calcular esta distancia, porque si usted ve ahí lo que queda es un triángulo rectángulo, entonces podríamos calcular esta distancia, pero por el momento no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer nada más usando el método gráfico. Esto que nosotros vimos acá es el método gráfico para sumar vectores. De nuevo, esto que nosotros vimos acá es el método gráfico para sumar vectores. Y nos queda entonces que el vector AB, o sea, este de acá, más el vector BC va a ser igual al vector AC. Ahí. Ahora, hay otra representación gráfica de la suma y es la que usted está viendo ahí. ¿En qué consiste? Ok, dibujo los dos vectores desde el mismo punto de origen, A y B. Después, dibujo un vector paralelo al vector A, donde termina B. También dibujo otro vector paralelo, donde termina A, pero ese otro vector va a ser paralelo a B. Y donde se crucen, esa va a ser la sumatoria. No sé si lo ve bien ahí, no sé si lo entiende esa parte. Sí, profe, sí se mira bien. ¿Sí? Sí. Entonces, de aquí voy a dibujar una línea paralela y que mida lo mismo. Acá voy a dibujar una línea paralela A y que también mida lo mismo, acá. Y donde se crucen, esa va a ser la sumatoria. Ahí. Donde se crucen, esa va a ser la sumatoria. Tengo que dibujar dos líneas paralelas. ¿Y cómo lo dibujo eso? Como estamos haciendo en dibujo, usando las escuadras, las reglas y las escuadras. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder sumar vectores por el método gráfico. No hay que sumar mucho, no hay que hacer tantos cálculos, sino solo dibujar, ¿verdad? Profe, pero se borra se está borrando la línea que puse en medio. Uh-huh. Sí, es que es una imagen GIF. Pero vamos a ver acá. Ah, con razón, dije yo, qué barbaridad. Es una imagen GIF que borra y todo. Bien, entonces, ese método que nosotros conocemos se llama el método del paralelogramo y consiste en esto. Aquí está más explicado. Y explicado con el ejemplo anterior, donde estaba el vector A y el vector B. Entonces, el vector A era 2 a la derecha, 1 para arriba, ¿verdad? Y el vector B era 1 a la izquierda, 3 para arriba. Y es este de aquí. Ahora, los dibujamos a partir del mismo punto, a partir de aquí. Dibujamos el vector hacia acá, el vector A y el vector acá. Aquí. A partir de donde termine el vector A, dibujo una línea paralela en esta dirección y dibujo otra línea paralela en esta dirección, pero paralela a quién? Esta línea es paralela al vector A. Esta línea es paralela al vector B. Y donde ellas intersectan, ahí es el vector resultante. Este vector. Y ese es el método del paralelogramo para poder sumar vectores. Bien, A, B, C, D.
que son estos, A, B, C, D, es un paralelogramo. Por lo tanto, esto se llama propiedad, método del paralelogramo, ¿verdad? Bien, vamos a ver esto, dice. Propiedades de la adición. Estas propiedades también tienen, o esta suma de vectores también tiene propiedades, y esas propiedades son las siguientes. Propiedad conmutativa o conmutatividad, que se refiere a esto. Si yo sumo el vector A más el vector B, va a ser igual al vector B más el vector A. Es lo mismo. Si yo la sumo... Entonces, si suma B más A, entonces la hará. Ajá, va a ser lo mismo. Como que si yo sume 3 más 5 y 2 más 3, perdón, 3 más 2 y 2 más 3, es lo mismo porque ambos dan 5. Entonces, también tengo otra propiedad, esa. Ya si aquí estoy sumando 3 vectores. Si yo sumo el vector A más el vector B más C, va a ser igual a que primero sume el vector A más B y que después le sume C. No importa, va a dar exactamente lo mismo. Solo que C queda fuera del paréntesis. ¿No? Ajá, correcto. En el primer lado, en el lado izquierdo es que primero sumo B más C y después sumo A. Y en el lado derecho es que primero sumo A más B y después le sumo C. Ahora, también existe una propiedad que me dice que si yo sumo 0 a un vector, entonces ese vector va a ser el mismo. Ya no va a cambiar, no se va a hacer más grande, no se va a hacer más pequeño. Ese vector va a ser el Es mismo. como lo mismo del primero, ¿va? De como conmutatividad. Correcto. O sea, si yo lo sumo ahí y si es 0, entonces va a quedar igual. Si yo tengo A más 0 va a ser igual a 0 más A, y no importa si sumo primero el 0 o después sumo el 0, siempre va a dar A. ¿Verdad? Va a dar lo mismo. Ahora tenemos esta otra propiedad, que es el opuesto. ¿Qué pasa si yo sumo el opuesto? Entonces aquí es más por menos igual a menos. No, más fácil que eso. Ahí lo podemos representar, digamos, si lo hacemos con un número. Si yo tengo 3 más negativo 3, eso me va a dar 0. Así como si yo tuviera negativo 3 más 3, también me da 0. Eso es el inverso. El inverso de un vector va a ser el mismo vector, pero en otra dirección. Si es en números, no. Si es en números, no pasa nada. O sea, el número solo le cambio el signo y ya digo que es el opuesto. Por ejemplo, el opuesto de 3 es negativo 3. El opuesto de negativo 3 es 3. Y en este caso, como son vectores, cuando es un vector opuesto, lo que cambia es la dirección. En vez de ir al noreste, va a ir al sur-oeste. En vez de ir al norte, va a ir al sur. En vez de ir al este, va a ir al oeste. No sé si entiendes, si se entendía esa parte. Sí, son como opuestos más bien. Ajá. Cambia la dirección, cambia el sentido. Sí, sí. Veamos. Entonces, ¿esto a dónde lo podemos usar nosotros? Esto nosotros lo podemos usar cuando vamos a restar vectores. Entonces, cuando nosotros restamos vectores es como que si hiciéramos lo siguiente. A menos B, voy a restar el vector A menos el vector B. Si yo resto el vector A menos el vector B, sería A más menos B, donde negativo B o el opuesto de B tiene la propiedad anterior. B más menos B igual a menos B más B igual a 0. Es decir, la relación B menos B y B es igual a la de menos B y B. ¿Qué significa esto? Que en realidad yo lo que estoy haciendo es sumando el vector A con el opuesto del vector B. ¿Eso cuándo se cumple? Cuando estoy sumando. Eso se cumple solo cuando voy a sumar vectores. Eso no se cumple cuando los estoy sumando, solo es cuando los estoy restando. ¿Por qué? Porque el opuesto de un vector va a ser el mismo vector, pero en dirección contraria.
¿Cómo lo veríamos allá? Así. Supongamos que tenemos dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B. Y voy a hacer A menos B. O sea, el vector A menos el vector B. Y eso va a ser igual a A más el opuesto de B. No sé si se entiende esa parte. Hamilton. Más o menos, profe. Veamos, el vector B va en esta dirección. Así. Y el opuesto de B, ¿a dónde tendría que ir? En esta dirección. Entonces, como yo no estoy haciendo A más B, sino A menos B, tengo que dibujar el vector no B, sino el opuesto de B. Entonces, el opuesto de B va a tener la misma dirección. Va a tener la misma magnitud. Lo que va a cambiar va a ser el sentido. Entonces, en vez de ser B, el original iba noroeste. Ahora va a ser sureste. Eso es lo que cambia. En vez de ser noroeste, va a ser sureste. Entonces, aquí tengo un vector A que va en esta dirección. Y le voy a sumar el vector B. Si usamos el primer método que nosotros vimos, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Dibujar B a partir de donde termina A, pero como ya no voy a dibujar B, sino que lo opuesto de B, lo dibujo en sentido contrario, iría hasta acá. Quiere decir que el vector resultante iría desde aquí hasta aquí. Y ahí terminaría el ejercicio, ¿verdad? Esto es usando el método gráfico. Ya más adelante vamos a ver que también se puede hacer usando el método de las componentes, pero por el momento nos vamos a quedar con ese, con el método gráfico. No sé si se entendió esa parte. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Vamos a hacer entonces esto nos va a servir para poder hacer lo siguiente. Para poder hacer los siguientes ejercicios. Pero primero voy a borrar esto. Aquí. También existe el método analítico para sumar vectores. Digamos que yo tengo el vector u igual a 3, negativo 1. ¿Por qué el vector yo lo puedo dar así también? Porque yo puedo dibujar un vector teniendo esas coordenadas. Digamos, tengo aquí el plano cartesiano y me dice que u es igual, voy a dibujar u, a 3, negativo 1. Entonces hago 1, 2 y 3. La primera componente siempre es para x. Y negativo 1 para y. Aquí. Aquí es negativo 1. Entonces lo voy a marcar aquí. Aquí es negativo 1, 1, 2 y 3. Como dice 3 para Y x. para abajo van a ser 4, ¿ah? Pues negativo. Correcto. Entonces quiere decir que ese punto sería este de aquí. Entonces el vector va a ir dibujado en esta dirección. Le vamos a cambiar el color para que vean. Este es el vector A. ¿Verdad? Ese es el vector U, perdón. Ese es el vector U.
Y el vector B es 1 para X, 4 para Y. Entonces, dibujo acá. Y me quedaría 1, 2, 3. Me falta un poquito aquí. 4. Entonces, es 1 para X, 4 para Y. Entonces, si lo dibujo, aquí sería 1 para X, 4 para Y. Aquí, ese sería el punto. Dibujo el vector, que sería este. Ahora, ¿cuál sería el vector resultante? El vector resultante es la unión de los dos. O en este caso, si lo borro este y dibujo a partir de aquí, el vector me quedaría acá arriba. ¿Cómo hago eso? Bien, dibujo otro plano cartesiano. A partir de aquí. Ahí. Donde se marque que aquí va 1. Aquí va 1, 2, 3, 4. Aquí. El punto entonces sería este. Y a partir de ahí dibujo el otro vector. Porque es 1,4 aquí. ¿Y cuál sería el vector resultante? El vector resultante sería el que va de aquí. Lo voy a dibujar con otro color. Que iría de aquí hasta aquí. Ahora, si nosotros tomamos como referencia el primer plano cartesiano que nosotros dibujamos, vemos que sí coincide con esto. 4 y 3. 4 para X, 3 para Y. Entonces, esa es una forma de encontrarlo. Esa es una forma de encontrarlo. La otra forma es haciéndolo así, de la forma analítica. Sumando los vectores 3 más 1 y negativo 1 más 4. Lo sumo componente por componente. Sumo esta componente con esta componente. 3 con 1 y negativo 1 con 4. Así. Y así lo encuentro sin necesidad de dibujar los vectores. Lo encuentro así nada más. Eso es el método analítico. El método gráfico son los que vimos anteriormente. El método del paralelogramo. Y el otro método donde dibujábamos un vector a partir de donde termina el otro. Entonces ya a la larga nos va a dar lo mismo. 4 y 3. ¿Verdad? Entonces el método analítico es más fácil. Porque solo tengo que sumar las componentes. Las X con las X, las Y con las Y. No sé si tiene alguna duda hasta ahí. No, profe, ahorita no. Bien, No. se me acabó el tiempo, Hamilton. Entonces lo dejamos hasta acá. Y mañana continuamos con este tema. Suma de vectores. Está bien, profe. Profe, le iba a decir algo. Ajá. Es que a mí, yo creo que hoy me toca cita. Entonces, con lo de dibujo, para ver si me da más tiempo. Ah, sí, no Porque, hay problema. porque ya casi me voy y no sé a qué hora puedo volver, porque hoy también me van a hacer pasta otra vez. Sí, está bien, no hay problema. Ahí lo sube mañana o sábado. Dale, está bien, profe. No, igual trataré de empezar desde hoy, más bien. Ajá. Sí, no, está bien. Igual los dibujos no son tan difíciles, pero si no pueden, no se preocupen. Está bien, profe. Gracias ahí por entender. Bien. Nos vemos mañana.